de la Red Feminista Sonorense. Importante hablar con Leticia porque pues nos ha consternado el feminicidio de Alma Lourdes, Leticia, pero hay que decirle a la gente que desafortunadamente no es el único feminicidio que se ha cometido acá en Sonora y allá en Cajeme. Buenos días, te saludamos con gusto esta mañana. Buenos días, Miriam, un gusto saludarte. Uh-huh. Gracias por tomarnos la llamada. ¿Cuál es el sentir, Leticia, de la Red Feminista Sonorense ante esta situación? Bueno, que desde luego que lamentamos muchísimo esta tragedia. Es un hecho que efectivamente, como tú lo has dicho, tiene consternado a Sonora, tiene consternado a Cajeme. Es un hecho que pudo haberse evitado. Este personaje feminicida se le conocía precisamente como un personaje que hostigaba, y no solamente ese establecimiento, a un lado y al frente hay una panadería y que también da fe de la manera de cómo se conducía esta persona. Es decir, el programa Salva tiene una connotación distinta a cómo se venía interpretando la actuación de la autoridad, y con el programa Salva se entiende que inmediatamente a la llamada se le da seguimiento, y la autoridad acudió, sin embargo no le dio seguimiento. Pudo haberse evitado esta tragedia y sin embargo hoy Alma ya no la tenemos con nosotras. Entonces, efectivamente está cambiando podríamos decir, la geografía de la violencia. Sigue la violencia familiar azotando los hogares. Sin embargo, este es un dato muy importante, es un dato duro que nos dice una parte de la realidad. El 24% en lo que va de estos 6 meses del 2023 aumentó con respecto al año anterior la violencia hacia las mujeres, distinta a la violencia familiar. O sea, el 24%. Y esto es gravísimo. ¿Qué quiere decir este dato? Que hay que voltear a la comunidad, que hay que voltear a los establecimientos, que hay que voltear a ver qué está pasando en el transporte, simplemente en la situación que se vive diariamente fuera de casa también. Este es un dato muy fuerte. La violencia familiar sigue prevaleciendo, el 8% aumentó con respecto al año anterior en estos 6 meses, en general, y en particular en Cajeme aparece de nueva cuenta como dentro de las 100 ciudades de mayor incidencia feminicida, y esto es persistente desde el 2017 a la fecha. Entonces, sí, lo que se hace es insuficiente, sin lugar a dudas. Leticia, ¿cuántos feminicidios van en Cajeme en lo que va de este año? Bueno, pues según la cifra que reporta el gobierno, solo 2, y esto verdaderamente duele porque más de 50 asesinatos a mujeres se han registrado oficialmente, y sin embargo solamente se reconocen 2 en el caso de Cajeme, y esto tiene una consecuencia, porque hasta dónde verdaderamente se está investigando. Son más de 50 hechos en el estado de Sonora de asesinatos a mujeres, entre otras figuras delictivas como el secuestro, que ocupamos el primer lugar nacional en secuestro a mujeres, y sin embargo no cesa para nada la violencia, por más y que se diga que se está actuando en consecuencia. Ok, Leticia, mencionas algo importante al inicio de tu intervención, decías en el caso y refiriéndote a este sujeto, a Hilario, decías, es que se le conocía ya como una persona acosadora. Es decir, ya entonces había antecedente, no solamente por lo que le ocurrió, por lo que le ocurría a Alma y a su hermana, sino que de otras partes, otras personas, ya había por ahí alguna situación de malestar, de acoso. Así es, Miriam. Mira, tú Sí. sabes muy bien, en una colonia, en un barrio, en una cuadra, nos conocemos. Sí.
y esa es una zona muy transitada. Es una zona que no es exactamente el centro, es una colonia de lo que se llama zona norte, podríamos decir, y se le conoce a las personas, máxime en los establecimientos, que es la panadería, que es la carnicería, que es la frutería, se le conoce a las personas. Entonces, creo que se debe de actuar en consecuencia. Para eso están, de alguna manera, para eso están los datos, para eso están y se refuerzan los programas y los protocolos. O sea, ¿qué pasó con el seguimiento de lo que en este caso se reportó? Fue un grito de auxilio de Alma cuando por primera vez, por lo menos ese día, esta persona se le grabó en un estado inconveniente de violencia extrema. O sea, si alguien no lo considera extrema, la manera en cómo se condujo verbalmente, eso es violencia. La empuja a ella, también eso es violencia física, violencia verbal y violencia psicológica. A todos los tenía impactados, a todos los trabajadores. No hallaban qué hacer. ¿No? Y luego toda de pilón regresa y delante de todos, ¿verdad? Hace lo que hace. Increíble. Creemos Pues que esto, la autoridad debe de actuar en consecuencia y debe de ir a fondo en esta situación, porque la violencia sigue ahí presente, insistimos mucho, está virando el panorama, la violencia familiar continúa, pero ahora aparece agravada en otros ámbitos y debe de llamar la atención de parte de la autoridad. Así es. De parte de la Red Feminista Sonorense, Leticia, ¿habrá un posicionamiento? ¿Habrá alguna actividad, alguna manifestación, algo que ustedes vayan a Vamos realizar? a acompañar a la familia el día viernes, que se dé a conocer por parte de la Fiscalía lo que procede en consecuencia a la carpeta de investigación integrada. El día viernes vamos a movilizarnos y acompañar a la familia y estamos demandando que haya rendición de cuentas de la alerta de violencia de género y si hay algo que modificar, que se modifique, si hay algo que ampliar, que se amplíe, pero sobre todo que se dé a conocer que estamos en alerta de violencia de género y que una vida, ¿verdad? Una vida es una vida y que hay que garantizarla todos los días. Bueno, pues ahí está entonces el llamado, Leticia. Entonces la autoridad, dices, debe actuar en consecuencia. Son parte también de las acciones que ustedes van a llevar a cabo, acciones también de acompañamiento y de petición de rendición de cuentas, ¿no? Sobre la alerta de género. Qué importante, Leticia, es si nos pudieras, por favor, comentar o compartir, porque es necesario hablar también de una alerta por violencia de género en ciertos sectores, en municipios, ¿no? Claro que sí, primero porque la sociedad también forma parte de ese entramado. ¿Qué pasó con la tragedia de Alma? Donde las redes la querían acabar. En las redes y en algunos medios electrónicos hablaron hasta de que era un asunto pasional. O sea, gravísima la violencia social alrededor del hecho. La manera en cómo se condujeron algunos dichos en las redes fue tremendo, ha sido tremendo inclusive al grado que la familia, particularmente la hermana Isabel, la hermana de Alma, salió dando la versión de hechos porque ella estuvo, su otra hermana, presente y la familia pues no solamente conoce a Alma, sino conoce de este tipo de hechos. Entonces, creo que la autoridad debe de levantar antena y debe de informar que estamos en alerta, que son 31 acciones las que tiene a su cargo, entre ellas 11 de prevención que le tocan al municipio en coordinación con el Estado y la Federación, 8 de seguridad que también le corresponde al municipio
al Estado y a la Federación de manera coordinada, Ujú. 7 de justicia, que en gran medida le corresponde a las fiscalías, a la fiscalía y a los órganos de administración y procuración de justicia, al Poder Judicial, y 5 de reparación de los daños. Ujú. Este suceso, Nidia, tiene que ser concebido para que nunca más suceda. Tiene Claro. que ser concebido en una reparación del daño integral para que se dé a conocer cuál es la estrategia de erradicación, y Ujú. para eso se declara la alerta de violencia de género. Y la alerta de violencia de género comprende 5 acciones en reparación de los Sí. daños: que Ujú. la reparación sea familiar, que la reparación sea directa a los deudos directos, a la niña que hoy queda desamparada, y a la familia que ella misma sostenía como trabajadora, a la comunidad. Ujú. La comunidad debe de saber que también forma parte, Sí, que no debe de hacer escarnio, claro. ¿verdad? Y que la Así es. cultura de la no violencia debe de prevalecer, la paz en nuestros hogares debe de prevalecer como en la calle. Gracias, muchísimas gracias, Leticia Burgos, coordinadora de la Red Feminista Sonorense, por platicar con nuestro auditorio. Te agradecemos muchísimo, estamos en A lo contacto. contrario, gracias a ti, estamos a Gracias. tus órdenes.